Buenos días, mi nombre es Irene López Secaney y soy profesora de la Florida Universitaria en Catarroja, Valencia, y hoy os voy a presentar la ponencia titulada Proyecto ARMO, el arte contemporáneo como estrategia de transformación de la educación física. En este caso, primero voy a definir qué es el proyecto ARMO. En este caso, pues, es un proyecto que el nombre se compone de que es de arte, más movimiento. ¿Vale? Entonces, lo que busca el proyecto ARMO es intentar buscar otra educación física, ¿vale? Otra educación física más inclusiva, más creativa, más reflexiva. ¿Cómo? Utilizando el arte contemporáneo como estrategia, ¿vale? Para una educación física, como acabo de comentar, creativa, inclusiva, reflexiva e inter y transdisciplinaria. Por lo tanto, podríamos decir que el uso que se da en el proyecto ARMO como del arte contemporáneo va un poco más allá de únicamente la expresión corporal, como podríamos entender el baile, una performance, etc., ¿no? Y los elementos principales, los pilares de este proyecto son la cultura, principalmente porque al trabajar el arte contemporáneo lo que solemos hacer con nuestros estudiantes es ir al museo de la ciudad, y eso pues culturiza, ¿vale? Porque incluso tengo alumnos que a veces cuando vamos al museo dicen, anda, pues nunca he venido aquí, ¿no? Cuando a lo mejor tienen 20, 25 o más años, ¿vale? O los adolescentes también. Educación, evidentemente. Luego también un pilar es el arte, sobre todo el arte contemporáneo, porque nos conecta con problemáticas y discursos actuales. El movimiento, porque sobre todo lo aplicamos a la educación física. Y el compartir, ¿vale? Compartir no solamente dentro del aula, ¿vale? Sino Proyecto ARMO también se ha publicado en libros y artículos para compartir con la comunidad educativa. Bien, de forma breve, para poderlo simplificar en esta presentación, me voy a centrar en uno de los usos del arte contemporáneo para transformar los deportes, ¿vale? Luego también podríamos utilizarlo para hacer un juego, transformar un juego o para también aplicarlo a la expresión corporal, pero para acotar, hoy me centraré únicamente a enseñaros cómo lo podríamos aplicar para transformar los deportes, ¿vale? En educación física de primaria, infantil, incluso también lo hemos aplicado, aunque no eran deportes como tal, eran más juegos, y secundaria y universitaria, ¿vale? En este caso concreté tres fases, ¿vale? Tres fases. La fase prerracional, que digamos que es cuando nosotros vamos a enseñar la técnica y la táctica básica de ese deporte, que lo podemos hacer con el estilo que queramos, ¿vale? El mando directo, descubrimiento guiado, lo que queráis. Pero la finalidad debe ser técnica y táctica. Normalmente aquí hay una lección magistral porque cuando lo explicamos pues poca variación, podemos incorporar alguna variación pero pocas hay, ¿vale? Entonces lo más típico sería la lección magistral, pero la podemos combinar con otros estilos. Luego la fase racional es cuando aplicamos el TGFU, ¿vale? El Teaching Games for Understanding o método comprensivo de iniciación deportiva, que en ese caso pues pedimos o hacemos ciertas variaciones a los juegos, que luego veremos algún ejemplo, para que el alumno reflexione sobre esa técnica y sobre esa táctica, ¿vale? Y finalmente tenemos la fase transracional, que es cuando aplicamos el arte. Utilizamos el arte, reflexionamos sobre la obra de arte de ese artista para transformar ese deporte. Luego lo entenderemos más fácilmente. El cómo lo hace normalmente es, trabajamos el artista, los alumnos se ponen por grupos y cada grupo le damos un material relacionado con la obra, o a veces no, a veces lo eligen ellos los materiales, y con esos inputs lo que tienen que hacer es transformar lo que ya conocen, transformar las reglas de ese deporte y exponerlo a sus compañeros, ¿vale? De esta forma también trabajamos la expresión oral. Vamos a verlo bien con un ejemplo y se entenderá mejor, ¿vale? Un ejemplo, pues por ejemplo, Mónica Grizmala, ¿vale? Que hizo una obra en Castellón. Esta obra lo que hicimos, en este caso en una formación que me llamaron para la Universidad de Lleida, lo que hicimos fue comentar esa obra con los estudiantes, qué es lo que veían, cómo lo relacionaban con lo que habían trabajado en clase, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso vemos que el artista lo que quiere hacer es representar el movimiento, ¿vale? Con cintas, porque lo que estáis viendo son cintas adhesivas pegadas en la pared y en el suelo. Entonces crea esa tridimensionalidad, pero también nos hace reflexionar, que es lo que reflexionamos en clase,
sobre cómo utilizamos las paredes y los suelos en el ámbito educativo, ¿no? Que a veces las paredes únicamente son para exponer de forma decorativa, cuando podrían ser espacios para mostrar los procesos de aprendizaje, ¿no? El suelo lo mismo y el techo lo mismo, ¿no? Eso, si lo llevamos a la educación física, si nos fijamos en lo que hay en las paredes, únicamente a veces hay o nada, o algunas normas de cómo utilizar el material, poca cosa más, ¿no? Entonces, a partir de ahí, todo es mucho más largo, pero tengo que sintetizar, ¿vale? A partir de ahí, lo que hicimos es reflexionar cómo podemos utilizar las líneas de nuestros campos polideportivos y también las paredes de el pabellón o, en el caso que veis aquí, en una pista polideportiva, ¿no? Entonces nos quedamos con esa idea y lo que hicimos fue ir a esa pista polideportiva y les di cintas adhesivas de color rojo, amarillo, negro principalmente. Luego, como veis, se había colado alguna de construcción de color blanco y rojo. Entonces yo se lo doy a ellos y ellos, a nivel individual, por parejas o por grupos, como quisieran, tenían que explorar con las líneas del campo polideportivo, un poco como hacía el artista, para darle tridimensionalidad, incluyendo también la parte de las paredes, ¿vale? Entonces salió esta estructura. Y los estudiantes luego lo que hicimos es reunirnos y decidir qué deporte o qué juego podemos reinventar con este espacio, ¿no? Y, por ejemplo, lo que hicieron fue reinventar el juego de la bandera, de tal forma que había unas zonas estipuladas donde había la bandera, y en el caso de que encontrasen una cinta de color amarillo, la tenían que pasar por debajo. Si era roja, la tenían que pasar por encima, y si era negra, la tenían que seguir, por ejemplo, ¿vale? Entonces eso dificultaba y transformaba el juego. Otro ejemplo, pues con los estudiantes fuimos a ver esta obra de la izquierda, es una exposición más grande de Inma Femenía, que se llamaba Hiperespacios, y ahí lo que nos hacía, la parte de la obra que veis arriba es un píxel de un panel publicitario hecho enorme, ¿vale? Tenía grandes dimensiones, para ver cómo nos influye la luz de las pantallas a nivel corporal, ¿no? Tú, cuando te pones ahí delante, es como que te invade la luz y hay ese mensaje metafórico de cómo nos influyen las publicidades, ¿no? Y la de abajo es una pantalla en negro, como la que podemos tener en el teléfono móvil, ¿vale? En el que nos vemos reflejados, ¿no? Entonces ahí, a partir de esa exposición, fuimos con los estudiantes, hicimos relaciones, conversamos en torno a las obras, y uno de los aspectos que salió fue el tema de las pantallas a nivel deportivo, ¿no? Entonces tú, si vas, por ejemplo, a un campo de rugby, puedes ver el panel, ¿vale? Hay una pantalla que te está dando información, o como en los campos de fútbol hay pantallas que constantemente nos están lanzando publicidad. Pero luego también pues hablamos de aspectos como cómo nos afecta a nivel de cuerpo, a nivel de salud, ¿vale? Bueno, salieron muchos temas. Entonces, para transformar uno de los deportes, que en este caso sería el baloncesto, nos quedamos con la idea de pantalla, ¿vale? Y ahora os voy a explicar cómo hicimos las distintas fases. En la fase prerracional, en este caso, como estáis viendo, lo que hicimos fue primero unirnos por grupos para buscar la técnica, táctica y reglamento básico, ¿vale? Nos pusimos por grupo y cada grupo tenía que exponer la técnica, táctica y reglamento básico. Luego, pues hicimos ejercicios como el bote con una mano, cambio de mano, andando con distintos movimientos. Luego también pues hice 4 canastas, 4 rincones, por decirlo de una forma así, y cada uno tenía un ejercicio distinto, ¿vale? Pues desde triples con un 2 contra 2 o un 1 contra 1, ¿vale? O lanzamientos a canasta, ¿vale? De tiro libre, etcétera, ¿sí? Había varias. Y luego ya hicimos el juego 1 contra 1 y 2 contra 1, ¿vale? Para también la superioridad. Luego empezamos con la fase racional, que, como os he comentado antes, es cuando aplicamos el TGFU. En este caso lo hicimos de forma sencilla, con el juego de los 10 pases, que en este caso lo hicimos con una pelota de baloncesto, ¿vale? En ese caso, el jugador que tiene el balón lo puede botar y solo mover un pie, ¿vale? No se puede agarrar ni empujar, y todos los jugadores deben tocar el balón, y para la intercepción del balón tiene que estar en el aire, ¿vale? Eso lo hicimos 2 minutos, y cuando pasaron 2 minutos paramos un momento el juego y reflexionamos sobre cómo debo colocarme para lanzar la pelota más lejos o con más precisión, o a nivel táctico, pues qué podemos hacer para dificultar la recepción de la pelota del rival, o cómo puedo ayudar a mi compañero que tiene el balón,
¿vale? Luego, cuando ya hemos terminado esa parte, volvemos a jugar, pero cuando pasan 30 segundos, una cosita así, lo que hacemos es cambiamos el tipo de pelota, ¿vale? En este caso, como habéis visto, es una indiaca. Eso cambia la técnica, la táctica que habíamos comentado, ¿vale? Por lo tanto, luego jugamos con esto y volvemos a parar el juego. Y volvemos a reflexionar sobre cómo ha cambiado esa técnica y esa táctica con la incorporación de esa nueva pelota, ¿vale? Luego volvemos con la pelota de baloncesto, ¿vale? Y ya posteriormente hicimos un juego 2 contra 2, ¿vale? Y reflexionando, evidentemente, pues cómo había cambiado el juego con la incorporación de ese objeto, ¿vale? Y si eso lo estábamos aplicando o no en un juego normal, con las reglas normales, ¿vale? Bueno, eso ya lo he comentado, ¿vale? El tema de, a partir de la obra, lo que hicimos fue reflexionar cómo nos influye la luz de las pantallas, ¿vale? Y dónde podemos encontrarlas. Y como nos quedamos en ese concepto de pantalla, lo que hicimos fue crear una pantalla en nuestro pabellón y en las paredes, ¿vale? En este caso fue con un proyecto de una estudiante que llevó, que trajo en clase y yo no sabía que lo tenía porque yo lo iba a hacer con una más pequeñito, con una pizarra digital. Y tenía un proyector que proyectaba, como veis, muy grande, ¿no? En la pared. Entonces aproveché y lo que hicimos fue que en la pared se iban proyectando imágenes que influían en el juego. Pues por ejemplo, mano dominante, únicamente puedo botar la pelota con la mano dominante. O debo cambiar de grupo, ¿vale? Había 2 grupos dentro jugando, 2 grupos fuera. Cuando salía el icono, el grupo de fuera entraba y el grupo que estaba dentro salía. Este, por ejemplo, es simplemente que es un espacio de hablar, ¿vale? Como un tiempo muerto, cuando salía era tiempo muerto. Este un poquito el más chulo, ¿vale? Por ejemplo, estábamos jugando, si yo golpeo la pelota al número 3, que es lo que acaba de hacer el alumno, si este alumno coge la pelota y termina con una canasta, sumará en la puntuación de la canasta más 3 puntos. ¿Vale? Luego también hay la pantalla en negro, que es que la separaba y hacíamos un ejercicio de mindfulness para trabajar la conciencia corporal en ese momento. Y por último, el hacker, ¿vale? Llega un momento que el juego se hackea y cuando aparece el hacker podemos jugar bailando, haciendo el tonto, pero sin perder la esencia de que tengo que ir a la otra canasta a encestar, ¿no? Como veis, pues se ponen a bailar, se ponen a jugar, a hacer bromas, ¿vale? ¿Qué concluimos? ¿Cuáles son las conclusiones principales? Pues que el arte puede ir más allá de la expresión corporal para transformar los deportes, que fomentamos la creatividad, el aprendizaje y la subjetividad en el movimiento. Hay un aumento de la implicación del alumnado, para eso tengo varias publicaciones realizadas. Hay mayor disposición a explorar nuevas formas de juego que aquello que comúnmente conocemos. Hay una comprensión más profunda del movimiento como expresión corporal. No obstante, sí que es necesaria una formación docente específica y sobre todo con una perspectiva más abierta por parte del docente de esta metodología. Al inicio puede haber resistencias iniciales por parte de los alumnos, sobre todo los más futboleros, a este tipo de metodologías, pero luego se puede adaptar y tienen buena valoración. Los docentes lo valoran el arte como herramienta crítica en la actividad física, nos permite transformar los deportes convencionales y, como comentaba, pues fomenta una educación más inclusiva y enriquecedora. Sobre todo se nota en un aumento de la participación de las chicas, en ese caso. Evidentemente esto lo he hecho muy rápido. Si queréis más información tenéis este libro Aprendiendo Educación Física en torno al arte contemporáneo de la editorial INDE. Lo tenéis en su página web, lo podéis comprar. Y luego también tenéis mi página web, educacionenmovimiento.es, donde podéis encontrar varios ejercicios y también podéis encontrar varias lecturas. En este caso, pues Armas Moviment, que es el proyecto ARMO, lo tenéis de descarga gratuita. Lo único que es en catalán y en este caso está aplicado en infantil y en primaria, en la Escuela del Bosc de la Pabordía, junto con las maestras Laia Noguero y Nuria Sánchez. Lo tenéis todo en la página web. No obstante, si aún así tenéis cualquier duda o queréis consultar alguna cosa, os dejo mis redes sociales y también otra vez mi página web. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias y quedo pendiente de vuestras dudas.